Dios siempre quiere bendecir a los hermanos, pero antes de bendecirnos no puede simplemente darlo y ya, sino que tiene que preparar el corazón. Por ejemplo, aquí entre ustedes, ¿quién es un comprador compulsivo? No hay varias más bien. Entonces, por ejemplo, para un comprador compulsivo, ¿cómo es tener mucho dinero? Pero ¿cuánto tiempo le dura? Muy poco. Entonces, Dios siempre quiere darnos todas las cosas, no solo hablando del dinero, pero antes de darnos todas las cosas, primero forma el corazón, para que cuando Dios nos dé, nuestro corazón no se desvíe. Si vemos el libro de Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, del versículo 2 en adelante, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos permite la tribulación y no siempre nos contesta todo rápido, pero para entrenarnos en la paciencia. Porque nosotros, por ejemplo, cuando oramos, esperaríamos recibir la oración, la contestación a la oración, ¿en qué momento? En ese mismo momento, o a la semana, o a los días. Pero tampoco Dios es como un genio de los deseos. Entonces no es como que siempre que uno le pide a Dios esté en la obligación de darnos o de contestarnos, sino que a veces contesta que sí, a veces contesta que no. Pero nuestro corazón tiene que también formar la paciencia. Y la paciencia da la prueba y también la esperanza. Y en nuestra vida de fe, nosotros no ocupamos una cualidad muy grande o mucha capacidad, sino simplemente ocupamos un corazón decidido a confiar en Dios. Porque aunque una persona, por ejemplo, lea mucho la Biblia o escuche muchas palabras, pero nunca tiene un corazón firme para poder seguir la palabra de Dios, para poder creer la palabra de Dios, si no hay firmeza o determinación, difícilmente puede recibir alguna cosa. Entonces, por ejemplo, si ustedes conversan con alguna persona y le preguntan sobre qué quiere comer o qué le gusta o qué no le gusta, y solo dice sí, no sé, tal vez, más o menos, no responde ni sí ni no, entonces esa conversación, ¿cómo se siente? ¿Me gusta la hamburguesa? Más o menos. ¿Y esto? No. ¿Y lo otro? Tal vez sí. Y todo eso no sabe. Así muchas veces somos en la vida de fe. No somos decididos, no somos firmes para creer en el Señor. Y en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer dos palabras casi seguidas. Efesios 5, capítulo 10, dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y luego Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es tanto Efesios como Romanos hablan de lo que es agradable al Señor. Entonces la Biblia nos enseña lo que a Dios le agrada o lo que a nosotros nos agrada. A lo que a Dios le agrada. Pero en el diario vivir, en el mundo, uno busca lo que a uno le agrada o lo que a Dios le agrada. Uno fue criado o enseñado básicamente a vivir según lo que a uno le agrada, nada más. No importa si a otro le gusta o no, si a uno le gusta, no hay mucho problema. Pero desde que el Señor nos llamó, nuestra voluntad debería ser la voluntad de ¿quién? ¿La propia o la del Señor? Entonces nosotros, en parte, muchas veces sabemos qué es a lo que Dios le agrada, ¿no? Aunque tal vez no tengamos todo el detalle, pero mínimamente sabemos a Dios qué cosas sí le agradan. Pero aún sabiendo lo que a Dios le agrada,
¿Queremos seguir lo que a Dios le agrada o lo que a mí me agrada, por ejemplo? Lo que a cada uno le agrada. Pues nosotros somos personas que naturalmente están hechas para vivir según el sentimiento o según la emoción o según lo que ve. Pero en el Señor es muy diferente. Pues inicialmente la palabra dice que de qué manera uno puede agradar a Dios. Es un versículo un tanto conocido, pero estoy haciendo quiz. A los jóvenes recién les pregunté por dónde iban leyendo. Creo que algunos no me contestaron directamente. Creo que ninguno me contestó directamente, pero es bueno que lean. Pero, ¿qué es lo que a Dios le agrada? La Biblia dice, porque sin tal es imposible agradar a Dios, sin la fe. Entonces, para la fe no importa la apariencia o la capacidad, sino que el corazón crea en el Señor. Es cuando un corazón tiene la fe, ese corazón de fe le dirige hacia lo que a Dios le agrada. Pero cuando no hay un corazón de la fe, uno se dirige a lo que uno mismo le agrada. Pero entre la voluntad de Dios y la nuestra, ¿cuál de las dos es agradable y perfecta? Aquí dice que eso, la de Dios. Porque nosotros seguimos en lo que a nosotros nos parece mejor o más conveniente para nosotros. Y así se dirige nuestra vida. Pero Dios sabría toda nuestra vida. Entonces, Él sabría mejor qué cosa es adecuada para nosotros, qué es conveniente y qué no. Entonces, Él conoce toda la vida y por eso desea dirigir nuestra vida. Pero muchas veces uno, sin tener una certeza clara en el futuro, uno nada más se dirige por lo que intuye que sea mejor. Pero entre lo que uno trata de adivinar qué es mejor y Dios, que ya conoce todo, sabe qué es mejor seguir la voluntad de Dios. Pero muchas veces no nos gusta, carnalmente no nos agrada. Entonces, por un ejemplo, compartir con las personas nuevas sería agradable al Señor también. O sea, predicar, evangelizar, eso también, ¿verdad? Por ejemplo, tener la lectura de la palabra, no solo leer, sino más como escudriñar, no estudiar, sería agradable o no también. Eso sí, también. Por ejemplo, que los hermanos tengan la comunión y escuchen la palabra, a Dios sería agradable también, ¿verdad? Y también como participar siempre en las actividades del Señor, donde Dios quiere poner su voluntad, de eso también. Pero muchas veces nosotros sabiendo que es lo que a Dios le agrada, nos apetece seguirlo o nos apetece verlo, no muy siempre, no muchas veces. Pues yo una vez estaba leyendo un libro en Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No habla de lo bueno o lo malo en el sentido humanamente moral, tampoco del pecado humano, porque este pecado ya Dios lo perdonó y no habla del pecado moral o no, sino nosotros como creyentes sabemos a Dios que le agrada hacer, Dios como quisiera trabajar en la vida de nosotros. Por ejemplo, sabemos que a Dios le gusta que compartamos la palabra, que oramos, que tengamos comunión, que congreguemos, que hagamos estas cosas, pero nosotros sabiendo lo bueno, muchas veces no lo hacemos. Entonces, eso para Dios es una maldad, porque nuestro corazón sabe que es a lo que a Dios le agrada, pero se dirige por lo que a cada uno le agrada. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 21, Génesis 21, versículos 24 y 25. Génesis 21, versículos 24 y 25, dice, y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Entonces aquí Abraham tenía los pozos. Entonces aquí Abraham está jurando con Abimelech acerca de los pozos que Abraham había hecho, pero que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abraham tenía los pozos en el Negev, que es como la parte más hacia el sur de la tierra de Israel, que vendría siendo Judá. Entonces, para personas que viven en una zona un tanto desértica, ¿qué tanta importancia tendría un pozo? Bastante importancia, pero él tiene pozos y se los quitan. Abimelech no estaba enterado de este asunto, entonces Abraham está conversando con Abimelech. Entonces, para ellos es importante el pozo, para ellos tomar agua, para que los ganados también tomen agua. Entonces,
Normalmente Abraham era una persona bien valiente o bien cobarde. Ejemplo, Dios le dice, aunque haya hambre en la tierra, no baje a Egipto. Cuando hubo hambre en la tierra donde él estaba, ¿qué fue lo que hizo? Bajó a Egipto. Luego, la promesa era que entre Abraham y Sara tuvieran el hijo de Isaac. Pero cuando llegan a Egipto, Abraham dice, mi esposa es muy bonita, entonces si la ven para quedarse con ella, me van a matar a mí. Usted diga que es mi hermana. Eso es en parte cobardía, ¿no? Para salvarse su pellejo. Pasó una vez y luego pasó otra vez también. Pero cuando está aquí hablando con Abimelech, él no tiene un corazón cobarde, sino un corazón firme de recuperar los pozos que él había hecho. Los versículos 26 al 30 dice, y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Entonces, Abimelech no sabía, pero igual Abraham le está dejando evidencia que esos pozos eran de él. Entonces, aquí habla de el simbolismo de aquel pozo, porque como hay un lugar que se llama Beerseba, que Beer significa 7 y Seba significa pozo, que son literalmente 7 pozos, pero también significa el pozo del juramento, es donde Abraham juramentó con Abimelech. Entonces, la UNESCO, de hecho, al lado de Beerseba, lo declaró como un patrimonio de la humanidad. Pero ¿por qué para Abraham Beerseba era un lugar tan importante? Porque el pozo que tiene el agua viva, ¿quién es? ¿O quién representa? A Jesucristo, da su palabra. Y la fuente, ¿quién representa también? De donde brota el agua es el Señor. Entonces tiene ese simbolismo, por eso para Abraham era tan importante. En este mismo capítulo, versículos 31 y 32, 30, 31, 32 y 33, dice, por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces aquí aparece un árbol y menciona el nombre de aquel árbol. ¿Cuál es el nombre de aquel árbol? Árbol de tamarisco. Pero, digamos, si aquel árbol no tuviera importancia, estaría escrito sobre aquel árbol. En la Biblia aparecen muchas cosas, pero todas las cosas tienen su razón de ser. Incluso aunque mencione el nombre de un árbol, también tiene su razón. Entonces, este árbol en el desierto crece más que los otros árboles. También tiene raíces bien profundas y cuando crece es un árbol que extiende mucha sombra. Normalmente también está cerca de los pozos. Entonces, los judíos cuando tenían visitas, por ejemplo, ellos los atendían debajo de la sombra de aquel árbol, donde había buena sombra, donde también estaba cerca el agua. Entonces, para ellos es importante ese árbol. Entonces, aquí también se muestra la relación de Dios, de Jesucristo y de la iglesia. Dios es la fuente de donde sale el agua. Jesucristo en sí es el agua que llega a nosotros y la iglesia representa aquel árbol que nos da la sombra, que es el árbol de tamarisco. Entonces, en el desierto, un lugar tan caliente, tan difícil de vivir, está ese árbol que da la sombra, que da el descanso. Pues en el mundo también, cada quien tiene sus responsabilidades, también sus dificultades, pero en la iglesia del Señor es donde el espíritu de cada persona debería encontrar aquella sombra, aquel reposo o aquel descanso. Entonces, por ejemplo, en el mundo la gente trabaja para sobrevivir, ¿o no? Entonces, ustedes trabajan para vivir, ¿verdad? ¿O no? Pero hay quienes viven para trabajar. Pero usted quiere llevar una vida donde viva para trabajar. Y son diferentes cosas, ¿no? Trabajar para vivir es casi lo normal, pero hay quienes viven para trabajar. Pues ese tipo de vida le agradaría, le gusta vivir así. Todo el día solo trabajo y trabajo y trabajo, el día siguiente trabajo, trabajo y trabajo, solo para el trabajo, pues solo trabajo y trabajo y trabajo. Así, ¿quién le gustaría vivir? Entonces, el mundo es así como un desierto, pero el espíritu en el Señor es donde puede encontrar el reposo.
Entonces, aunque en el mundo si uno trabaje para vivir o viva para trabajar, pero nosotros, a pesar de todas las cosas seculares que tenemos, principalmente nosotros vivimos para el Señor, vivimos para Dios. Y en Dios es donde nosotros podemos recibir el reposo del corazón. No siempre tanto del cuerpo, sino del corazón. Entonces Dios planta ese árbol de tamarisco para el descanso. Pero, por ejemplo, tal vez ustedes han sentido que alguna vez la iglesia les da como carga o peso, cansancio. Sí, Señor, Señor. Algunos sí, tal vez sí, lo han sentido. Pero cuando tenemos ese sentir es cuando nuestro corazón ha de tener la comunión. Porque en un lugar donde hay sombra, donde es para descansar, uno siente la carga, ahí nuestro corazón está un poco con dificultad, donde hay sombra, donde hay descanso, no debería haber cansancio o calor, por así decirlo. Entonces ahí es donde nuestro corazón ocupa la comunión para nuevamente encontrar con aquel reposo y despojarse de la carga. Entonces la iglesia lleva aquel papel de la sombra, que es un árbol de tamarisco que da la sombra a todas las personas que están por ahí cerca. Entonces Dios preparó esa sombra que es la iglesia. Entonces, por ejemplo, aunque algunos tengan mucho dinero y tengan muchas cosas materiales, pero una persona sin Dios podría vivir bien feliz. Es, por ejemplo, normalmente la gente siempre busca tener buena abundancia material en todos los aspectos, pero que una persona tenga todas las cosas que desee en su carne necesariamente implica que se haga feliz, no del todo. Entonces, la vida del hombre está diseñada para que no pueda vivir siendo feliz sin el Señor. Así es nuestra vida. Con Dios uno puede ser feliz, aunque tenga o no tenga. Y aunque pueda o no pueda hacer muchas cosas, dentro del Señor es donde puede encontrarse con la felicidad del Señor, el descanso del Señor. Y la palabra nos debe dar el descanso. Y muchas veces uno parece que oye y que oye, pero cuando el corazón no cambia, cuando la vida no cambia, entonces significa que uno no oyó. Entonces, por ejemplo, la palabra dice que por los frutos seremos conocidos, ¿no? Entonces muchas veces uno escucha, 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 pero no hay un cambio en la vida. Entonces normalmente eso que hace alusión a que uno no ha escuchado. Cuando yo estaba en Liberia, estaban los líderes y yo les pasaba algunas predicaciones, entonces ellos tenían que pasar un resumen o un testimonio. Entonces había un hermano que casi siempre pasaba un resumen y lo pasaba muy bien, ¿no? Como que entendía muy bien. Entonces, leyendo el resumen, lo que uno podría pensar es que está escuchando muy bien y que le está quedando bien la palabra. Pero, ¿cuándo es que en nuestra vida se demuestra si hemos estado escuchando o no? Normalmente cuando pasa una situación ya un poco más difícil, ya se manifiesta si o no. Realmente tenía la palabra del corazón o no. Porque si hay palabra del corazón, aunque hay la situación, esa palabra la hace soportar. Pero si no hay, entonces se cae. En ese tiempo se estaba ampliando el salón de culto. Ahí todavía no estaba forrado, entonces hay como cosas, no son de metal, metal, pero se llaman track y stud, que es como para la estructura donde se pone el drog y se estábamos preparando para el campamento de niños y había algunos hermanos, incluida la esposa de él, haciendo unos recortes para luego plasticarlos y demás. Él no quería estar ahí, pero como la esposa estaba ahí, él se tuvo que quedar. Entonces, mientras la esposa cortaba, lo natural sería que por lo menos él esté un poco más pendiente de las hijas, pero él estaba jugando con su teléfono. Entonces la hija se fue por allá donde estaba la parte de ampliación del salón, donde estaba la estructura sin forrar. Entonces como que se estaba agarrando de esas partes. Como que su hija se cayó. Entonces cuando se cayó, se asustó. No le había pasado gran cosa, pero él se asustó. Entonces cuando él quiso levantarla, la niña seguía agarrada a la estructura. Entonces cuando le levantó y le jaló, como el filo de la estructura se le clavó en los dedos, en estos 4 dedos y la más profunda fue la del dedo meñique. Entonces, y hoy estaba botando la sangre, él se asustó y se fue para el hospital. Entonces, luego él se enojó con la iglesia. Entonces, que uno pensaría, ¿tiene relación una cosa con la otra o no? Entonces él se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque en su cabeza, por ejemplo, decía que ningún hermano de la iglesia escribió en el chat de la iglesia que la hija se cortó, que había ido al hospital. Entonces, por un ejemplo, en tal situación,
Normalmente, ¿quién debería notificar o pedir a los hermanos oración por tal asunto? El mismo. Pero él no lo hizo y se enojó con los hermanos que ninguno puso, ¿verdad? Entonces ya como ninguno escribió, ya él se enojó y ya se le metió el diablo, así se endiabló el hermano. Entonces yo me ponía a pensar, ya él escuchaba mucha palabra y entendía muy bien, pero cuando a la vida llegó un momento de dificultad, aquella palabra que había escuchado no se manifestó. Hay una palabra en Eclesiastés que dice que en el día del bien goza del bien, pero en el día de la adversidad considera. Considera en otras traducciones, dice más bien como medite o reflexione. Es cuando Dios nos permite buenos días, hay que gozar de aquellos buenos días. Pero cuando Dios nos permite la adversidad, lo que de nosotros no debería salir de buenas a primeras es la queja, sino más bien meditar. Ay, ¿por qué Dios me permitió tal situación? ¿O por qué mi corazón reacciona de tal manera? ¿O Dios que me quiere enseñar por medio de esta situación? Y luego el hermano no fue el miércoles. Y luego ya el domingo fue porque la esposa lo obligó a ir, pero él no iba a ir, la esposa lo llevó. Entonces ya después del culto había tenido comunión con él. Todavía en la comunión él estaba bastante indispuesto, muy enojado con Dios y así. Y luego yo le testificaba, no solo de la palabra como tal, sino de situaciones propias mías. Entonces ya su corazón ya se cambió. Y bueno, hace no mucho habían ido al hospital de niños para ver cómo seguía su mano, porque el corte que se había hecho aquí era muy profundo, creo que podía incluso rozarle el tendón. Entonces, como tiene que hacer los ejercicios de mover la mano, pero como esta parte está como un poco encogida, entonces eso le estaban viendo. Pero muchas veces, como aunque estábamos, pero al mismo tiempo no estamos. Pues cuando llega la dificultad, llega la prueba, no se manifiesta aquella palabra que nosotros había de haber. Es el tamarisco, sale no muchas veces en la Biblia, pero igual lo menciona. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 6. Dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él, porque estaban descansando a la sombra, estaban debajo de un árbol de tamarisco. Luego en este mismo libro, capítulo 31, versículo 13, primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13, dice: y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Cuál árbol es ese? Árbol de tamarisco. En español no sale, pero en otras traducciones, por ejemplo en coreano, sí especifica su árbol. Dice Eser Namu, que significa árbol de tamarisco. Entonces, este árbol da la sombra, da el deseo. Entonces, esta palabra nos muestra la función de la iglesia. En un mundo como el desierto tan difícil, da la sombra, da donde nosotros podamos descansar. Ahora, en el libro de Salmos, capítulo 1, Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Salmos, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, el ser humano siempre busca prosperar, que le vaya bien en todas las cosas. Pero que dice que para que dé fruto en su tiempo y la hoja no caiga y todo prospere, ese árbol donde tiene que estar plantado, cerca de las aguas o lejos de las aguas.
Dice, cerca de las aguas. Entonces, en nuestra vida, si nosotros estamos lejos del agua, es decir, lejos de la palabra, entonces, si estamos lejos del pozo, por así decirlo, lejos de las corrientes, ¿se puede dar el fruto a su tiempo? No se puede dar. Luego dice, su hoja no cae, porque siempre tiene el agua. Pero un árbol donde casi nunca tiene agua, su hoja se cae o se mantiene verde. Se cae. Y luego dice, se prosperará. Entonces, todo lo que hacen ustedes siempre prospera. No siempre, ¿verdad? Hay veces Dios nos fracasa necesariamente, pero muchas veces es porque no siempre estamos plantados junto a las aguas. Si nuestro corazón pasa cerca de la palabra del Señor, entonces Dios nos da el fruto. Y estando cerca de Dios nos permite conocer el corazón de Dios, de esa manera como podríamos llevar una vida prosperada. Entonces, estando cerca del agua, es como se pueden recibir aquellos nutrientes, en el cansancio se recibe el descanso, en la dificultad se recibe la solución, y ese árbol que está plantado junto a las aguas es la que da la buena sombra. Entonces también de otro aspecto, ese árbol plantado junto a las aguas es la iglesia también. Entonces nosotros somos formados a llamar, a ser parte de la iglesia, es decir, nosotros también hemos de dar sombra a aquellas personas que se encuentran cansadas y cargadas. En el libro de Salmos, capítulo 92, versículos 13 y 14, Salmos 92, versículos 13 y 14, dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces dice que plantados en donde es que nosotros florecemos, dice en los atrios de Jehová. Por eso el 12 dice, el justo florecerá como palmera. Entonces, nuestro lugar para estar plantados tiene que ser dentro de la casa de Jehová o fuera de la casa de Jehová. Tiene que estar dentro. Entonces, estando dentro, florece y dice que aún en la vejez da fruto, estará vigoroso y estará verde. Entonces, mientras uno esté plantado cerca, recibe la sombra, recibe la fuerza, pero estando plantado lejos, no puede florecer, no puede tener el agua, tampoco fructificar. Entonces, el domingo pasado ya hemos visto los 4 puntos importantes de fundamentos de un creyente. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran 4. No, yo sé que no se acuerdan. Número 1 era la confianza en la palabra de Dios. Un creyente que no confía en Dios, entonces, ¿qué puede hacer en su vida? Número 2 es la cobertura de la iglesia, lo que nosotros vimos recién. Número 3 es la guía de los siervos de Dios. Número 4, la comunión con los hermanos. Entonces, el tercer punto es la guía de los siervos de Dios. Y muchas veces a nosotros nos es necesario tener la guía espiritual, pero como a la gente normalmente en el mundo le gusta tener autoridades, como personas que digan decir qué hacer y qué no, muchas veces no. Entonces, muchas veces nosotros aplicamos nuestro sentir o costumbre humana dentro del mundo de Dios. Pero en el mundo de Dios hay la autoridad que primeramente es Dios, luego también quién es Dios estableció para poder dirigir la vida de nosotros. Entonces, y en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, vamos a leer brevemente. Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios para nosotros ya nos preparó un camino en el cual Él desea que nosotros andemos. Pero nosotros no nos gusta muchas veces recibir la dirección de Dios y cada quien quiere andar en su propio camino, en su propio gusto. Pero Él nos preparó un camino de antemano para que nosotros andemos en aquel camino. Entonces, por ejemplo, el rey David, cuando era joven, él tenía un mentor, tenía una guía espiritual. Ese primer mentor que David tenía, ¿cómo se llamaba? Empieza con ese, termina con L.
Samuel. Ese fue como el primer mentor espiritual de David. Ya cuando David era más adulto, tenía otro mentor, otro profeta que le guiaba. ¿Cómo se llamaba este otro? Empieza con N, luego con A, luego con T, luego con A y luego con N, Natán. Natán. Y ya cuando David era más adulto, tenía un otro guía más. ¿Cómo se llamaba? Eran 3 letras. Empieza con G. El último mentor espiritual de David, la última guía espiritual de David, ¿cómo se llamaba aquel profeta? Se llamaba Gad. Entonces, en la vida de David, ya vi, les falta la lectura, ¿sí? Por eso les pregunté un día de estos. Entonces, en la vida de David, tanto cuando era joven como adulto, como aún una persona mayor, siempre tuvo la cercanía, la dirección de los siervos de Dios. Entonces, David siempre tuvo esto. Entonces, cuando David se equivocaba, ¿quién lo corregía? Aquellos siervos que David tenía. Cuando había andado por un camino que no debía de andar, entonces, ¿quién le enderezaba? Aquellos siervos que él tenía. Entonces, por eso David siempre tuvo una dirección. Al final de la vida de David, ¿cómo terminó? ¿Cómo la Biblia describe su vida? Murió viejo, lleno de días, ganando muchas guerras, con mucha riqueza también. Pero porque David podía recibir el corazón de Dios, podía recibir la guía de los siervos de Dios, así pudo vivir. Pero Saúl es un caso diferente. El caso de Saúl, aunque al principio tenía a Samuel, dejando a Samuel, luego la vida de Saúl, ¿quién la dirigía? Él solito. No consultaba a nadie, no preguntaba con nadie, no interesaba la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, a nosotros carnalmente nos gustaría algún siervo de Dios que sea así, que no nos exhorte, que no nos pregunte, que no nos moleste, que no nos empuje o no. Carnalmente así nos gustaría. Solo que venga el culto y ya, no me pregunte, no me moleste, no me haga esto, no me haga lo otro. Así es nuestra vida. Así Saúl, él vivía. Entonces Saúl matando cerca de 80 sacerdotes, ya matándolos él físicamente, pero en el corazón cada uno sí, cada uno mata a sus siervos de Dios. Entonces, ¿de quién podría recibir la dirección de la vida? Entonces, había una persona que, bueno, ustedes recuerdan que yo subí algunos videos sobre ciertos temas de la Biblia, como a mi perfil de TikTok, ¿verdad? Entonces, hay algunas personas me escribían. Hay como un hermano de Colombia, me escribió preguntándome por Saúl, ¿verdad? No tenía que ver con algún video que yo haya subido, pero me preguntaba por Saúl. Entonces, porque él me decía que porque a Saúl le llegaba un espíritu como que le atormentaba. Entonces, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26, dice, y Samuel dijo a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, primero en el corazón de Saúl, ¿quién desechó a quién? ¿Jehová a Saúl o Saúl a Jehová? Saúl a Jehová. Entonces, ¿cómo Saúl desechó a Dios? Dios también le desechó. Entonces, en este capítulo 16, en el capítulo siguiente, ahí ocurre el cambio en Saúl. Entonces, el espíritu de Dios que había en Saúl se aparta de Saúl, porque en aquel tiempo el Espíritu Santo no habitaba en todos los creyentes como hoy día, sino que a personas en específica Dios daba su espíritu. Entonces el espíritu que había en Saúl se apartó. Y luego, de parte de Jehová, Saúl era atormentado. Recibía la tribulación, recibía la aflicción, y solo cuando David tocaba el arpa, ya se calmaba. Pero cuando vemos, por ejemplo, la palabra en Jueces, capítulo 1, dice que Israel hacía lo que bien le parecía. Entonces, por ejemplo, supongamos Lucy y Dios le dice, haga lo que usted le dé la gana. Al principio, ¿cómo se siente con esa expresión? Libre de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Usted cómo se sentiría?
Entonces Israel comenzó a vivir como le dio la gana, pero cuando Israel vivía haciendo lo que le daba la gana, vivió bien. ¿Cómo le pasó? Pasó tiempo muy difícil, porque lo que a nosotros nos gusta no necesariamente lo que nos conviene. Por ejemplo, supongamos alguna persona tendrá algún vicio de fumar, por un ejemplo. Entonces puede que le guste mucho, pero para su salud le es bueno. Al tiempo que le comienza a ocasionar en la salud. Sus dientes se ponen amarillos, se caen, luego se comienza a enfermar el pulmón, los pulmones. Entonces, está haciendo lo que quiere, pero aunque hace lo que quiere, para él es bueno, no es bueno. Entonces, uno siempre quiere vivir haciendo lo que quiere, pero que uno viva haciendo lo que quiere, para uno es bueno, no necesariamente es bueno. Lo que a uno le gusta, no lo que a uno le convenga. Entonces, el Espíritu de Dios que habitaba en Saúl se apartó, pero se apartó porque Saúl había rechazado a Dios, Saúl se había separado de Dios inicialmente. Entonces, Dios le permitió aquel tormento, aquel juicio, aquella disciplina. Esto quiere decir que muchas veces nuestro corazón se endurece y endureciéndose se hace un corazón que rechaza a Dios y luego esto también trae sus consecuencias. Entonces, cuando uno anda muy terco espiritualmente, ¿cuál es la receta para curar aquella dureza? Ejemplo, Proverbios capítulo 29, versículo 1. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, no habrá para él medicina. ¿Qué es la cerviz? Es como la nuca de los burros. Es una nuca muy dura. Entonces Dios le decía así a Israel porque eran muy duros. Pero dice que reprendiéndolo, que se endurece, entonces que de repente que le llega. Ejemplo, supongamos que el hermano José hizo algo que estaba mal y es reprendido. Pero reprendido, entonces debería bajarse o endurecerse. Pero se endurece, duro como la nuca de un burro. Entonces luego ahí Dios, ¿qué le da? Le da con la vara para que se quiebre, para que Dios pueda trabajar. Pero normalmente nosotros, aunque nos equivocamos delante de Dios, nos separamos de Dios, rechazamos a Dios, endurecemos la cerviz. Por eso nos llega muchas veces el palo, para que nuestro sí mismo se quebrante. Porque estando equivocados, estando erróneos, uno se pone duro, entonces ahí hay que recibir el castigo. Entonces, cuando David había tomado a la mujer de Urías, que es Betsabé, y David se acostó con ella, entonces él lo llama de la guerra y le dice que se acueste con su mujer para que si ella queda embarazada como David se zafe y sea culpa de su esposo. Entonces él no fue a la casa. Entonces David al día siguiente lo emborrachó y lo volvió a mandar. Él tampoco se fue. Entonces luego David lo manda a la guerra y manda una carta. A póngalo adelante y cuando la guerra esté bien dura lo dejan solo. Y así pasó, así murió. Entonces ya Betsabé fue a ser la esposa de David, que después tendría a Salomón, pero el profeta Natán le exhorta. Entonces él le cuenta una historia. Había un rico que tenía los corderos y había un pobre que tenía solo uno. Entonces este pobre que tenía un solo cordero quería ese cordero como que fuera la hija. Entonces al rico le llegó una visita. Para no agarrar de sus corderos, agarró el cordero del pobre. Entonces el pobre se quedó sin cordero. Entonces cuando Natán le dijo a David que qué le parecía esa historia, David se enojó. Dijo, ese que pague así, 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 así. Entonces Natán, ¿qué le dijo? Ese es usted. Entonces David reconoció, yo pequé. Claro, recibió un castigo, pero él reconoció que pecó, porque tenía quien le exhortara. Pero el caso de Saúl fue diferente. Su vida no tenía dirección. Se dirigía por lo que le parecía, por lo que quería. Entonces, a veces algunos hermanos quieren algún siervo y les dicen, no me diga nada, no me exhorte, no me exija. Así algunos en el corazón quieren. Alguno que otro lo expresará. No me exhorte, no me haga vivir por la fe, no me exija, no me haga esto, no me haga la comunidad así. Pero si uno anda así, entonces, ¿de qué manera sería la vida espiritual nuestra? Entonces, cuando Saúl terminó su vida, ¿cómo terminó la vida de Saúl en comparación con la de David? Claro, ambos murieron, pero ¿de qué manera fue? David murió
siguiendo la guía de Dios, para Dios, una persona muy estimada, pero Saúl, como murió, él se suicidó en la guerra para no morir por los filisteos, puso la espada contra el suelo y se echó sobre la espada, y así nada más murió él y sus hijos. Entonces, una vida muy simple, sin poder encontrarse con el corazón de Dios. Entonces, cuando el siervo de Dios pelea con nosotros, no pelea contra cada uno personalmente por la persona, sino porque nuestro corazón a veces se toma por el pensamiento. Entonces, el servir, el diezmar, el congregar, el tener la comunión. Entonces, esto no nos gusta naturalmente. Por eso el siervo lucha contra aquel pensamiento. Entonces, por ejemplo, supongamos que el hermano José me dice, hoy no puedo ir a la iglesia por tal asunto. Entonces yo, bueno, haga así, 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 y viene o va después. Dice, no, es que pasa tal cosa. Ah, no, entonces haga así, así. No, es que pasa tal otra cosa. En resumen, ¿cuál sería el corazón real? No quiere ir, simplemente. Pero cuando uno no quiere sacar el corazón real, ¿qué comienza a sacar? Un montón de excusas y excusas y excusas. Así es nuestra vida, pero en la comunión por lo menos hay que ser sincero. No quiero, no tengo ganas. Está bien sentir eso, somos personas normales. Pero lo importante no es que ese corazón no nazca, sino no dejarse guiar por aquel tipo de corazón. Entonces, por ejemplo, escuchar la palabra y congregar sería de Dios. Entonces, ahí, ¿quién le pondría la pereza o las ganas de no venir, por un ejemplo? Aquel que no viene de Dios. Entonces, ya sabiendo, esto no es de Dios, le voy a hacer caso. O debería luchar contra aquel pensamiento. Debería luchar. Entonces, si yo lucho con él, estoy luchando con él como tal o con el pensamiento y corazón que surgió. Pero ahí quien se lo toma todo personal y dice, ese está peleando conmigo, no me quiere, ya no vuelvo, así se lo puede tomar. Yo sé que sí, también se lo podría tomar así. Eso a veces le exhorta, a veces no. Entonces, ¿quién recibe la exhortación? El que pueda aguantar. Entonces, si no han sido exhortados es porque tienen un corazón muy débil todavía. Si ya recibieron duros, porque ya un poco está madurando. Por eso Dios puede darles más duro. Pero si no recibe exhortación, no tiene que sentirse bien, tiene que sentirse mal, de tener un corazón bien débil. Claro, la exhortación a uno no le gusta, pero es lo que nos hace avanzar. Porque exhortar es corregir. Entonces, por ejemplo, usted está en un trabajo y le corrige a una persona que está bajo su cargo y le corrige, pero esa persona no cambia, le corrige, pero no cambia, le corrige, pero no cambia. ¿Eso es un buen síntoma o un mal síntoma? Entonces sí, se corrige, 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 pero no cambia nada, puede mantenerse en aquel trabajo. Entonces tal vez le corrija, tal vez un poco duro, pero si ya aprendió y no le tiene que corregir por lo mismo, ya es un avance, ¿no? Entonces en la vida espiritual también uno recibe la corrección, a veces duro, a veces suave. Pero si uno avanza, entonces el que fue exhortado avanzó más que el que no. Normalmente uno la evita, pero quien la recibe espiritualmente puede avanzar más. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Amós está en el Antiguo Testamento, cerca de los libros finales del Antiguo Testamento. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces el Señor tiene su manera de trabajar. Dios primeramente enseña o muestra su voluntad a el siervo de Dios, que luego lo enseña a la iglesia. Tiene su orden. Dios no habla siempre directo con cada uno, sino que establece un orden. Entonces aquí dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿a quién muestra primero? A los siervos que él puso. Y luego aquellos siervos a quien muestra aquella voluntad del Señor es a la iglesia. Casi siempre tiene ese orden. A veces sí, Dios individualmente a cada uno puede mostrarle un corazón, una voluntad, pero generalmente dentro del Señor así nos muestra el orden. Luego en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice: y cuando se levantaron por la mañana,
salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, habla de que primero, ¿en quién hay que creer? Primero es en Jehová. Eso sí, todo creyente. Hay personas que tienen primero a una persona que a Dios, pero siempre primero al Señor. Eso es lo que hay que creer. Luego dice: y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. No habla de la prosperidad humana, como que aquí fuera la iglesia la prosperidad. Si aquí fuera la iglesia la prosperidad, ¿cuántos habrían? Y un montón. Solo habla de plata y bendición, ahí sí se llena. Pero como hay filo para todos, no siempre se llena. Pero dice: y seréis prosperados. Entonces, aquella persona que primero creyendo en Dios, luego también cree a quien Dios puso, entonces esa persona puede ser prosperada. Entonces, por ejemplo, el evangelista es una persona muy dura, ¿verdad? Muy más directa. Entonces, a los hermanos de San Ramón o al tico general, le gusta que la gente sea directo o que sea más suave. Que sea más suave. Entonces, por ejemplo, hay gente que para no decir que no, da la vuelta. O sea, dice que no, pero de una manera muy suave, por ejemplo. El costarricense tiene esa costumbre. Entonces, a los hermanos, cuando hubo aquel cambio de un ministro más suave a uno más directo, les habrá gustado de buenas a primeras. No les gustó, claro. Entonces, algunos dicen: el evangelista me cae mal o yo le caigo mal. Y así comienza a pensar de una manera muy humana. Y así algunos apartan, otros se acercan. Pero cuando yo pudiera a San Ramón, yo le podía explicar a los hermanos: Dios pone a quien ve necesario para nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿el pastor David será duro o suave? De las dos, pero casi siempre es más duro. Entonces, con los hermanos, no tanto. Cuando se reúne con nosotros, sí es más duro. A veces nos reunimos estas semanas, estos días, por el campamento nacional, pero digamos, la reunión comienza a tipo 10 y termina como 12:30, pero más o menos 1 hora y 40 minutos son pura exhortación y luego coordinación de otras cosas. Entonces, a veces es duro, porque toca ser duro. Entonces, algunos dicen: no, qué pereza que sea tan duro, no me gusta, pero está ahí solo porque, por capricho del Señor o porque el Señor lo ve necesario. Porque es necesario. Entonces, Dios nos da lo que a nosotros nos es necesario, lo que es bueno para nosotros. A veces no nos agradará, como sea alguna persona, como sea algún hermano, como sea algún ministro, como sea X tema, pero lo que Dios nos da, lo que es necesario para nosotros. Y lo que es necesario es bueno para nosotros, aunque de buenas a primeras no nos guste. Hace muchos años, cuando se había comenzado la misión en Uruguay, y estaba el misionero que ahorita se encuentra en Paraguay. Pero en aquel tiempo, la iglesia de Uruguay no tenía ningún hermano y era una iglesia con mucha dificultad económica. Nos habían hecho el seminario bíblico, invitaron al pastor Pablo Shin para dar la primera campaña ahí. Y él llegando, por ejemplo, él vio que el salón de culto estaba pintado del mismo color, pero con diferente tono. Entonces, por ejemplo, si uno, aquí este salón, pinta esta pared una semana y 2 semanas después pinta esta otra, será el mismo color, pero a diferente tono, ¿no? Entonces, él vio en una parte tenía un tono, otra parte tenía otro, entonces ya se da cuenta, como no les pudo alcanzar para pintarlo todo una vez, pintaron una parte, luego otra. Es decir, económicamente tenían la dificultad. Ya compartiendo en el seminario, una señora que se llama Reina, ella recibió la salvación, fue la primera hermana en Uruguay, pero él tenía comunión con aquella pareja de misioneros. Entonces él les decía que una persona de Dios, un varón de Dios, una mujer de Dios, al menos mínimo 2 requisitos espirituales necesita. Entonces él le explicaba: primeramente, un creyente tendría que tener amor por el evangelio. Y por el evangelio solucionar cada cosa. Si está enfermo, que predique; si tiene necesidad, que predique; si tiene falta, que predique; si está contento, que predique. Y predicando el evangelio, que reciba todas las solvencias de parte de Dios. Entonces decía, si no tiene ese primer requerimiento, ocupa el segundo: tener la confianza en el siervo de Dios que le mandó, que le encomendó. Entonces decía, tiene que tener, lo ideal serían los dos: o que ama el evangelio, que al menos confíe en el siervo de Dios.
Si no tiene el primero, tenga el segundo. Si no tiene el segundo, tenga el primero. Pero si no tiene ninguno de los dos, pues solamente le espera una vida llena de sufrimiento. Si uno no comparte, si uno ama al Señor, tampoco recibe la guía de Dios, ¿qué tipo de vida gozosa podría llevar? Entonces, así Él les dio la comunión. Entonces, uno necesita es quien le dirija también el amor por compartir el Evangelio. Decía el cuarto punto, era la comunión con los hermanos. Pues, si bien Dios a cada uno le salva individualmente y hasta cierto punto la vida de fe es algo individual también, Dios también permite que la vida espiritual al mismo tiempo sea en conjunto, sea en comunión con los hermanos. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16, Efesios 4:16, dice así: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, habla de que las coyunturas se ayudan mutuamente o se atacan mutuamente. Dice, se ayudan. Entonces, tal vez hay hermanos que humanamente pueda agradarle o no, pero todos los hermanos son necesarios. Y entre los hermanos dice que se ayudan mutuamente, dice según la actividad de cada miembro. O sea, cada uno Dios le permitió alguna cosa, algún don o algo en lo que se encargue. Entonces, cada uno haciendo su labor, ayudándose mutuamente, dice, recibe su crecimiento. Entonces, no solo la relación de uno con Dios, sino la relación con los demás hermanos es lo que permite el crecimiento. Y no solo relación de hablar superficialmente, sino de poder exhortar o ayudar o dar alguna palabra. Esta comunión entre hermanos también es necesario. Entonces, uno pensaría que puede llevar la vida de fe sola, pero uno es miembro del cuerpo de Cristo, entonces solito no puede hacer todo, sino que de otra manera también necesita la ayuda de los hermanos para hacer varias cosas o para escuchar tal testimonio, tal corazón. Así Dios permite. Luego, volviendo al capítulo 10, que habíamos capítulo 5, versículo 10 de Efesios, dice, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. En nuestra vida eso es lo que hay que primero que meditar. Tengo tal pensamiento, tengo tal corazón. Esto que yo quiero hacer o esto que estoy pensando, ¿qué es lo primero que deberíamos comprobar? Si a Dios le agrada o no. Porque nosotros tengo tal pensamiento, a mí me gusta, bueno, lo tomo. Pero primero es comprobar si a Dios le agrada o no. Luego dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pues cuando hay algún hermano en tiniebla o haciendo actos de tiniebla, hay que dejarlo ahí solito que haga lo que quieras, ¿no? Reprenderlo, exhortarlo. Entre esto también debe funcionar entre los hermanos. Algún hermano dice, él está así, pero no, que Dios haga con él. Tampoco es así, sino ayudar a que mi hermano, usted está así, te haga como Dios, o le exhorta también si tiene alguna palabra. Eso permite aquel crecimiento. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, ¿es mejor que uno saque las cosas a la luz o que Dios se las saque a la luz? Es mejor sacarle, aunque si Dios se lo saca, ¿cómo lo va a sacar? Con mucha vergüenza. Por ejemplo, la mujer adúltera, ella estaba en el acto mismo del adulterio, pero por ejemplo, si a ella no lo hubieran agarrado, ella contaría lo que hizo. No lo oculta, ¿verdad? Pero como fue atrapada ahí, pero la atraparon en el acto mismo. Entonces, de esa manera en que la encontraron, la sacaron a la calle, entonces, ¿sentiría vergüenza o no? La gente viendo, la gente rodeando, juzgándola, aparte debería morir por según la ley, entonces sentiría vergüenza. Entonces, uno es así, uno naturalmente siempre quiere ocultar su corazón, los pensamientos que tiene, la incomodidad que tiene, pero es mejor sacarlo a la luz. Porque dice que si uno lo saca a la luz, el versículo 14, el final dice, y te alumbrará Cristo. Uno tiene alguna dificultad, alguna incredulidad, algún pensamiento, pero si lo saca a la luz,
Entonces, Cristo puede alumbrarlo. Entonces, por ejemplo, un día el hermano David dice, tengo incredulidad en tal cosa. ¿Está mal que tenga incredulidad? En parte no, o sea, humanamente es natural. Pero ya lo cuenta, puede recibir la palabra, puede recibir la comunión, aquello se quita. Pero si tiene incredulidad y lo oculta, entonces ahí de qué manera podría recibir la ayuda. Ahí ya no puede. Entonces uno no siempre tenga las ganas o el corazón de, no está mal que surja. Lo que está mal es ocultarlo, porque la tiniebla lo oculta todo. Por el caso contrario, la luz es lo que manifiesta todo. Entonces dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Normalmente, ¿cómo andamos? Me incluyo yo también. ¿Cómo es una persona necia? Usualmente no escucha algún consejo de otras personas, es muy terco. Pero dice, no como necios, sino como sabios. El 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿el tiempo tiene que aprovecharse bien o no? Dice que sí. Entonces, por ejemplo, para un cristiano, ¿cómo sería aprovechar bien el tiempo? Compartir, orar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero había una hermana, una vez me puso, es que evangelista, yo, y paso mucho tiempo en la casa. He querido conseguir algún trabajo, no tiempo completo, sino medio tiempo, porque estoy en la casa, yo me lleno mucho de pensamientos, pero todavía no conseguía trabajo, o sea, no, nadie le había contestado ni llamado. Entonces ella no quería quedarse en la casa para no llenarse de pensamientos. Entonces yo le escribí, hermana, si no quiere estar en su casa llena de pensamientos, salga a predicar. Está bien o no. Si no quiere pasar en la casa porque se llena de pensamientos, entonces que salga a la casa y vaya a predique. ¿Creen que me contestó ese mensaje? No me contestó. ¿Qué significa entonces ese silencio? No quiero. Y luego me escribió, pero ya por otra cosa, ignorando lo que yo le había dicho. Entonces yo le digo, hermano, salga a predicar. No me contesta nada o me cambia tema. Entonces, ¿qué refleja aquello? No me gusta eso que usted me acaba de decir. Y yo le dije, sí, si no quiero pasar el tiempo en la casa, porque si tiene pensamientos, salga y predique. No me contestó. Creo que tampoco lo hizo, porque tiene más pensamientos que antes. Entonces, me da un poco de pena, ¿verdad? Porque lleva ese tipo de vida, pero aquí dice aprovechando bien el tiempo. Para ella que no trabaja particularmente y aprovechando el tiempo que tiene libre para salir a predicar, sería aprovechar bien su tiempo, ¿no? Comparte con la gente, a sí misma se comparte, tiene que leer la Biblia, hace estudio bíblico, aprovecharía bien el tiempo porque los días son malos. Pero ya cuando hay la solución no le gustó. Seguro quería que yo le dijera, sí, salga a buscar trabajo. No, mejor salga a predicar, pero no le gustó. Entonces, si aquel tiempo se llenó de pensamientos, más pensamientos tiene hoy día. Por eso me apena un poco. Luego dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Una persona insensata, ¿cómo sería? ¿Qué es ser insensato? Evidentemente, pero una definición un poco más. No, ¿qué sería un insensatez? Un insensato. Entonces, por ejemplo, hay una parábola que habla de las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿no? Entonces, las prudentes en su lámpara, ¿qué tenían? Aceite. Las insensatas no tenían, porque ellas esperaban que las prudentes les dieran de su propio aceite. Pero las prudentes le dijeron, no, porque si les damos a ustedes, nosotros nos quedamos sin aceite y ustedes también, vayan, compren. Y en lo que se fueron a comprar llegó el marido y se cerró la puerta, no entraron a las bodas. No, la parábola es de otro tema, pero así es una persona insensata. Pero nosotros somos insensatos, pero dice, no seáis insensatos, sino más bien entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Pues no vivir como nosotros estamos acostumbrados a vivir o a pensar, dice, sino más bien ser entendido cuál sea la voluntad de Dios. No es uno, hasta la voluntad de Dios, esto es lo que yo quiero. ¿Qué sería la insensatez? Tomar lo propio. Pero hay que tomar la voluntad del Señor. No siempre nos gusta carnalmente, pero cuando uno la toma, Dios siempre bendice a aquella persona, porque la palabra dice, niéguese a sí mismo.
Hay personas que esperan que de su corazón nazca las cosas. Por ejemplo, a ver, hermano Natalie, si usted se espera a que de su corazón nazca leer la Biblia, ¿cuándo la leería? Nunca. No la leería. Si uno se espera que le nazca el corazón de hacer tal cosa, siempre le van a hacer, no siempre. Por eso la Biblia dice, en parte, así a veces el corazón nace. Por otra parte, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Ay, no me nace leer la Biblia, pero se niega y lee. No me nace predicar, pero se niega y lee. Pero hay personas que para no hacer las cosas, dice, si no me nace, no lo hago. Pero así es como debe ser nuestra vida, no es así. Quizás no me nace predicar, entonces no va a predicar, por ejemplo. Ah, no me nace orar o leer, entonces no lo va a hacer. Hay que negarse. Y si se niega, la carne no le gusta. Pero cuando se niega, la vida se bendice. Y aquel joven rico llega donde Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Haga así, 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 así. Ah, eso ya lo he hecho desde que soy joven. Bueno, porque él era muy rico. Entonces le dijo, bueno, venda todo lo que tiene y me sigue. Entonces aquel joven se fue, pero ¿cómo se fue? Dice, triste, porque tenía mucha posesión, tenía muchas cosas de sí mismo. Entonces uno, mientras tenga mucha posesión, si no humanamente, sino en su corazón tenga muchas cosas, pues le cuesta mucho seguir a Jesucristo y cuando Jesús le dice, sígame, entonces se va triste. Pero él debería haber sido contento o triste. Debería haber sido contento, pero se fue triste. Eso dice, hermano, haga tal cosa, se va triste. Hermano, así, se va triste. Porque en su corazón guarda mucha posesión. Pero eso dice, negándose a sí mismo. Entonces, por último, la segunda carta de Corintios, capítulo 1. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 20. Antes hemos leído esta palabra, pero me gustaría volverla a leer. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, del versículo 17 al 20, dice, así que al proponerme esto sé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de la gloria, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, uno con la palabra tiene que luchar. Entonces, por ejemplo, un día David no quiere venir a la iglesia, le entró pereza. Pero, ¿qué debería decir? Sí y no, o sí y amén. Y no quiero ir, pero Dios me dice que vaya. Entonces, sí, amén, y va. Sin ganas, pero viene, porque se niega a sí mismo. Ay, no quiero predicar. Entonces debería ser sí y no, o sí, amén. Sí, amén. Ay, el campamento. Ay, no quiero ir esta vez. Debería ser sí, no, o sí, amén. Sí, amén también. Uno sabe qué es lo que a uno le conviene espiritualmente, pero uno a veces a propósito se deja el pensamiento. Pero uno tiene que saber cuál sea la voluntad de Dios y cuando Dios nos muestra su voluntad, el corazón debe ser sí y amén. Hasta para decir sí y amén, uno mismo tiene que negarse. No me gusta leer la Biblia, pero Dios me manda a leer la Biblia, entonces sí, amén. No me gusta tal cosa, pero negando me hago según la palabra. Y dice que esas promesas de Dios que son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Es decir, Dios desea trabajar y manifestar su palabra por medio de nosotros. Pero el corazón debe estar en el sí y en el amén. Porque en el sí y no es un mundo donde Dios trabaje. El sí y no es un mundo donde el corazón del hombre se tambalea. No está decidido, está indeciso. Por eso yo espero que cuando haya la comunión, los hermanos puedan decir sí, amén. Cuando haya la oración, también sí, amén. De llevar la vida de fe, también digan sí, amén. Uno dice, no me obliga a vivir por la fe. No, es necesario que viva por la fe para su propia bienestar. Sí, amén. También llevar la vida de fe, congregar, diezmar, predicar. La carne dice que no, pero la palabra dice sí, amén. Y cuando alguna persona sigue la palabra, ¿acaso le va mal? Cuando uno sigue la palabra, Dios le bendice, Dios le ayuda, Dios le respalda.